A un nuevo challenge. Esta semana, hoy en este podcast, vamos a lanzar un nuevo challenge con premio de $100, donde vamos a estar hablando y vamos a hacer un pequeño estudio acerca del libro de Esther. Cómoda también, si uno se imagina todo el contexto, ¿no? Pero aún así, para negar una petición del rey... Sí, había su problema ahí. Ya ahí también había su problema. Sí, tú te podías sentir incómoda, pero cuando el rey te llamaba, definitivamente ahí tenías que estar. Que es una de esas frases que todos conocemos, esa frase épica donde usted dice, y si perezco, que perezca. Y el rey indignado, airado, le dice, ¿sabes qué? Dime quién es esa persona. Y Amán, yo me imagino ya, Amán, que aunque las circunstancias sean desfavorables. Y que seamos los más débiles. Sí, ahí Dios va a pelear por nosotros, ahí Dios nos va a dar la victoria. Aunque con nuestros ojos humanos no seamos capaces de... Muy buena para todas las personas que nos siguen desde cualquier parte del mundo. Si hablas español, conéctate con nosotros. Hoy estamos en un nuevo podcast. Una semana más en nuestro podcast de nuestro canal de YouTube, Christian Family Life, pero en español. Para nosotros es un privilegio enorme podernos encontrar. Tenemos muchos seguidores, muchas personas que nos escuchan, que nos aconsejan, que nos comentan, que comparten con nosotros estos tiempos de pareja, de matrimonio, de estudios de la Biblia, de todo un poco. Para nosotros es un privilegio siempre poder estar compartiendo junto a ustedes. De verdad, grabar estos podcasts son una gran bendición, y más ahora con toda la dinámica que tenemos, donde realmente este año nos propusimos lograr una mayor interacción con ustedes, y lo estamos alcanzando a través de esta dinámica de premios y preguntas bíblicas y retos y challenge, donde la semana pasada, en el podcast pasado, estuvimos diciendo la ganadora del último challenge, que fue nuestra hermana Rosimar Sánchez. Hemos tenido un poco de dificultad para localizar a Rosimar y dar con ella y hacer que su premio le llegue. Ya logramos comunicarnos con ella, ya le escribimos, pero todavía no hemos logrado ponernos de acuerdo con ella para que su premio le llegue. Así que, Rosimar, no te preocupes, de todas formas este podcast sale el viernes, seguramente ya para el viernes ya tiene su premio, pero siempre nos gusta que la persona ganadora nos haga como un pequeño video donde testifica que realmente recibió el premio, para que ustedes, todo el mundo pueda ver de que lo que estamos haciendo es algo real y que estamos bendiciendo a muchas personas. Como les decíamos, una de las cosas que queríamos saber era de dónde era esa persona, y es de Venezuela. Rosimar es de Venezuela, así que nuestro premio viaja a Venezuela por segunda vez. Por una segunda ocasión. Así que nada, Rosimar, no te preocupes que esta semana vas a recibir tu premio. Y tenemos para esta semana un nuevo challenge. Esta semana, hoy en este podcast, vamos a lanzar un nuevo challenge con premio de $100, donde vamos a estar hablando y vamos a hacer un pequeño estudio acerca del libro de Esther. Yo sé que este es un libro que a muchas personas les gusta, que a muchos cristianos les gusta, que a mi esposa... A mí me encanta. Ese es mi libro favorito de la Biblia. Yo soy cristiana desde pequeña, ¿no? Y tenía varios libros que me interesaban, que me encantaban. Pero desde que yo leí el libro de Esther, me encantó, y siempre me gusta comentarlo y conversarlo. Y enseguida preguntan, ¿cuál es tu libro? Esther. Así que ya ustedes saben, vamos a estar haciendo un pequeño estudio acerca del libro de Esther. Pequeño digo por el tiempo, el libro de Esther tiene como 10 capítulos, ¿no? 10 capítulos. Así que definitivamente vamos a estar haciendo como un resumen y comentando un poco y reflexionando un poco acerca de la vida de Esther, de lo que pasó en su vida, una historia realmente
impactantes. Pero antes vamos a lanzar nuestro nuevo challenge que tiene que ver con el libro de Esther. Y el challenge, la pregunta challenge es la siguiente. ¿Cuál era el nombre hebreo de Esther? ¿Cuál era el nombre hebreo de Esther y cuál era su significado? ¿Ok? Así que ahí se los dejo a ustedes, nuevo challenge. ¿Cómo se llamaba Esther? ¿Cuál era su nombre hebreo? ¿Y cuál era su significado? Ya lo saben, escríbanos acá en nuestro chat, en nuestros comentarios. Ahí déjenos sus respuestas. Y el próximo podcast lo vamos a estar promocionando de nuevo este challenge. Y dentro de 15 días vamos a tener a un nuevo ganador. Un nuevo ganador. Vamos a ver quién gana esta vez. Ya el podcast pasado estuvieron viendo que participaron bastante. Sí. Y bueno, Rosimar Sánchez fue la bendecida que tuvimos la oportunidad de siempre estar compartiendo, comentando nuestros podcasts. Queremos que más personas se sumen. No solamente a participar queremos que hagan bastante. Creo que la vez pasada rompimos récord de participantes y así queremos ir creciendo, pero también queremos otras personas que nos ayuden a colaborar con estos premios. Queremos premiar a más personas, es decir, que quisiéramos premiar no solamente un primer lugar, sino segundo lugar y un tercer lugar. Vamos a ver si Dios nos lo permite. Y otras personas, otros patrocinadores nos puedan apoyar a apoyarnos y así que podamos ser de bendición, que podamos motivarle al estudio de la palabra de Dios y que podamos aumentar aún más la interacción con ustedes en nuestros podcasts. Así que ya lo saben, todo el mundo a responder este nuevo challenge. Fíjense que este challenge tiene algo diferente. Siempre hacemos preguntas bíblicas, algunas son de datos estadísticos, otras son de versículos, es decir, el concepto de la pregunta varía mucho. Y en este caso también ocurrió, ya que la pregunta de cuál era el nombre hebreo de Esther lo van a encontrar en la Biblia, pero lo que significa eso no está en la Biblia. Y ahí sí tienen que buscar un poquitico más. Ahí sí tienen que googlear. Así que esta pregunta va en dos sentidos. Desde lo que ustedes leen en la Biblia y también esa curiosidad que uno siente siempre cuando está leyendo un pasaje de la Biblia y entonces tiene que ir a investigar a ver qué estaba pasando, el contexto o de fecha. La cultura O de geografía también, datos geográficos. Y ahí uno tiene que ir a Google, ahí ver e investigar qué estaba pasando en ese momento. Así que esta pregunta tiene estas dos características. Una de las respuestas está textualmente en la Biblia y la otra tienen que investigarla. ¿Ok? Así que nada, como les decía, vamos a estar hablando un poco del libro de Esther. Vamos a ver también hasta dónde el tiempo nos lo permite. Quizás no nos alcance todo el tiempo. Yo creo que no nos va a alcanzar el tiempo, pero no bueno. sé. Vamos a disfrutarlo. Sí, vamos a estar conversando acerca del libro de Esther. Traigo un poco de resumen, no traigo... saben que a mí me gusta hacer la historia bíblica, contar la historia bíblica, así, recrearla y disfrutarla desde ese sentido. En este caso, tuvimos que hacer un poco de resumen porque si no, definitivamente iba a ser un podcast demasiado extenso. Bueno, cuando leemos los primeros capítulos de Esther, nos damos cuenta de algo muy importante que pasó en la vida de Esther. En un primer momento vemos una serie de acontecimientos un poco aislados, tratándonos o haciéndonos entender lo que estaba pasando en ese momento, pero que esos acontecimientos aislados iban a terminar con un gran momento para la vida de Esther, con una gran oportunidad, con una gran bendición. Y es que en aquellos tiempos en Persia estaba el rey Asuero reinando y en su tercer año de reinado tenía un reinado bien grande. Era una de las extensiones del imperio persa más grande que había en aquel momento. Dice la Biblia que reinaba, el reino geográficamente alcanzaba desde la
India hasta Etiopía. Así que ustedes búscanlo en el mapa que van a ver que abarcaba un espacio bien grande, varios continentes inclusive. Alcanzaba todo el reinado distribuido en 127 provincias. Así que este rey Asuero estaba bien feliz y bien contento de todo lo que tenía en su reino, de todas las riquezas que tenía, que había obtenido. Y al tercer año de su reinado decide hacer una gran fiesta, un gran banquete para todos los príncipes que habían en las diferentes provincias. Y así que hace esta gran fiesta. La Biblia da datos específicos de todo el gran acontecimiento y de toda la gran celebración. Dice que se daba el vino real en vasos de oro. Así que nada, gran fiesta. Y por ahí está la fecha de cuánto estaba durando esa fiesta. La Biblia habla de 180 celebraban días. en grande, Dios en grande. mío, ustedes se imaginan. Bueno, hay una parte de la Biblia, disculpa que te interrumpa, que dice así, que el rey Asuero dijo que quisiera tomar, que tomara, y que no quisiera tomar, que no. Sí, Todo era una de muy las leyes relajado. que puso fue que no obligaran a nadie a tomar. Sí. Ahí vamos a estar relajados, Que tranquilos. simplemente las personas, la ley era que tomaran según la persona quisiera. Así que imagínate, iban a Siéntase estar libre. 180 días, así que disfrutando. 180 días, estamos hablando de casi 6 meses, alrededor de 6 meses de fiesta, de celebración, de banquete, de vino real. Nosotros ya hoy en día definitivamente una cultura completamente diferente. Hoy apenas tenemos para celebrar Sí, cuando te invitan un día. Cuando te invitan a un cumpleaños, te dicen el cumpleaños de esta persona de 4 a 6. De 4 a 6. O de 4 a 7. A las 7 se acaba el cumpleaños. A las 7 ya todos los niños para es su una casa. boda de 1 a 5. A las 5 todo el mundo. O quizás unas vacaciones. Y en aquellos tiempos las bodas duraban. Sí, o quizás que uno se tome un fin de semana de celebración, como cuando celebramos nuestro aniversario y nos fuimos todo un fin de semana, o una semana de vacaciones. Es Pero decir, hasta ahí. más o menos por ahí, cuando más 15 días. Pero imagínense estar 6 meses de fiesta, celebrando, disfrutando. Y bueno, luego de estos 180 días, el rey hace otra celebración de 7 días. Es decir, 7 días más celebrando, 7 días más de fiesta. Y en uno de esos días dice la Biblia que el corazón del rey estaba bien alegre por el vino. En otras palabras, había un festejo. ya el rey estaba ya como un poco embriagado, ¿no? Un poco contento ya con el vino, tanto vino, tanta fiesta y tanta celebración. Por aquellos tiempos la reina era Vasti, la reina Vasti. La reina también hizo su banquete, hizo su celebración para las mujeres, también hizo su fiesta, pero dice que en esos últimos 7 días el rey estaba contento y alegre por el vino y hace llamar a la reina Vasti para que todos pudieran ver la belleza de la reina, lo hermosa que era la reina y que todos los príncipes pudieran contemplar también a la reina. No sé qué tipo de problemas matrimoniales tenía Vasti con el rey Asuero. Por ahí pudiéramos especular, ya que estamos aquí. Hay muchas especulaciones con respecto a donde hablamos de temas de matrimonio, pero lo que sí es una realidad es que habían problemas, habían diferencias, porque definitivamente cuando el rey Asuero hace llamar a la reina Vasti simplemente se niega. Se niega por completo al llamado de aquel rey tan poderoso, con tanto poder, con tanta influencia. Así que ustedes saben lo que eso significaba en aquellos tiempos. Por tanto, dice la Biblia que el rey se enfadó, se airó, porque simplemente la reina lo rechazó por completo. Y desde ese momento decidieron que la reina nunca más se iba a presentar delante del rey. Así que fue destituida, dejó de ser reina. Por un tiempo ese reino se quedó sin reina. Y le aconsejaron al rey luego de un tiempo que buscara una nueva reina.
Así que así empieza el libro de Esther, hablando de todos estos acontecimientos, de todos estos momentos así que uno dice, bueno, ¿y qué está pasando? ¿Qué está ocurriendo? Pero todo eso dio lugar y todo eso dio la oportunidad a que Esther fuera proclamada la nueva reina. ¿Y qué pasó? Empezaron a llevar delante del rey a todas las doncellas vírgenes que había en aquellos tiempos, y por ahí se encontraba aquella muchacha que no se llamaba Esther porque tenía un nombre hebreo, pero esta muchacha que era huérfana porque sus padres habían muerto y la estaba criando, se había hecho cargo de ella su primo Mardoqueo, le aconsejó a Esther a no decir de dónde era. A ocultar su identidad. A ocultar de dónde era, porque ellos eran judíos, es decir, ellos estaban en una tierra que simplemente no era la de ellos. Y por lo tanto, Mardoqueo le dice, ¿sabes qué? No digas de dónde eres. Y la Biblia describe a Esther como una muchacha de hermoso parecer, de lindo semblante. Así que estamos hablando de una muchacha bien bonita, una virgen bien linda, y también muy agraciada, una muchacha muy agradable. Dice que todas ellas se preparaban para ir a ver al rey y no se le negaba ningún atuendo. Ellas se podían poner todo lo que ellas quisieran, a pesar de que tenían a un consejero que le iba diciendo lo que ellas supuestamente se deberían poner. Pero la Biblia aclara que Esther solamente eligió lo que ese consejero le propuso. Es decir, no quiso ser tan ostentosa ni llenarse de tantas prendas ni nada, solamente lo que le aconsejaron. Así que aquella muchachita huérfana que nadie se esperaba, que no era de esa nación, fue llevada ante el rey y halló gracia delante de los ojos del rey. Y el rey quedó enamorado, quedó encantado con ella y la eligió dentro de todas las doncellas, dentro de todas las muchachas que llevaron para que el rey pudiera escoger a su nueva reina. Allí el rey escogió a Esther. Es que es impresionante. Historia de amor. Es que es impresionante. Yo soy también media romántica, media dramática. Media no. Bien romántica. Bien dramática, bien. No, yo dije romántica. Dramática en el sentido de lo romántico, romántico, no del mal sentido. Pero me encanta cómo esta historia de Esther nos muestra la realidad de cuando nos entregamos en las manos de Dios, lo que para muchos parece locura, de cómo esta muchachita judía llegó a ser la reina de uno de los reinos más prósperos, y estudiando, como tú decías también, no solamente leer la Biblia, sino el estudiarlo. Ahí me puse a escudriñar bien, a ver cada uno de los detalles. Dice que el palacio del rey era tan lujoso, y la Biblia se detuvo en detallar cuánto oro tenía, cuánta riqueza tenía, cuán próspero era, que dice que se especula, porque hay muchas cosas en la Biblia que se especula, que luego de el palacio más próspero, más bello, más rico, fue el templo que prepararon para Dios. Y cómo la Biblia pone cada detalle y muestra también en un estudio que estuve leyendo cómo el rey Asuero hace estas fiestas no solamente para celebrar la prosperidad del pueblo, sino para su propio orgullo de lo que él había logrado como rey. Y vemos una vez más al hombre queriéndose dar mérito de todo lo que logra en su ego, en su egoísmo. Y por eso también te decía que se especulan muchas cosas por la cual la reina Vasti no asistió delante del rey. Pero una de las cosas que se especula es que la reina no asistió porque se sintió usada por el rey. Como queriéndola exponer como una también de sus logros, una de sus riquezas, porque dice que era muy bella. Sí. Era muy bella, muy fina, muy elegante. Y dice que la reina se sintió ofendida.
Y yo imagino también con tantos hombres tomando, tantas personas ebrias festejando, y ella en su espacio que le llame, bueno, hay muchas especulaciones, pero todas estas cosas... Sí, como que se podía haber sentido muy incómoda, ¿no? Incómoda también, si uno se imagina todo el contexto, ¿no? Pero aún así, para negar una petición del rey... Sí, había su problema ahí. Ya ahí también había su problema. Sí, tú te podías sentir incómoda, pero cuando el rey te llamaba, definitivamente ahí tenías que estar. Ya de tomar la decisión de no ir es porque había un trasfondo ahí que la Biblia no describe ni aclara. Es decir, ya basta y ni es más mencionada, pero realmente algo Pero pasaba. vemos aquí cada detalle y lo lindo de que Dios usa cada oportunidad, cada cosa que sucede, y ahí involucra a sus hijos porque sabía lo que iba a acontecer más adelante, y cómo Esther, esta muchachita judía que no era rica, que no era próspera, que en otras palabras, bueno, de hecho era huérfana, no era hija ni hija, sus padres no eran ricos, no eran adinerados, no tenían de poder, no eran conocidos, y esta muchacha, y Mardoqueo le dice, no era ni su abuelo, ni era un primo, y que la había criado, y le dice, no, esconde tu identidad. Y no solamente eso, dice que la iba a visitar al patio y siempre estaba aconsejándola. Y vemos a Esther, me encanta el personaje de Esther porque le enseña mucho a las mujeres. Hay muchos estudios de Esther que tienen cada detalle importante, porque no solo eso, ya cuando Esther logra estar en el palacio, que es muy importante eso que resaltaste, le dieron a coger todos los vestidos, todos los atuendos, y en aquella época sí todo era de oro, de lino, todo era muy fino, y por una muchacha tan pobre que no tenía nada, el tener toda esa riqueza frente a ella pudo decir, bueno, me voy a poner a escoger, voy a disfrutar este momento. Y la Biblia le explica así, no, ella siguió las instrucciones, incluso de una persona que no conocía, pero que ella sabía que era la que estaba encargada de eso. Y eso, más adelante, fue lo que la hizo hallar gracia. Porque esas mismas personas fueron las que le guiaron, las que le enseñaron. Mira, tenían más experiencia. Nosotros hemos visto, esto es lo mejor. Sí, y esto habla es lo que... de las características personológicas de Esther. Es decir, que era una muchacha humilde, una muchacha que escuchaba consejos, que seguía las orientaciones de otra persona. Es decir, que no era una muchacha orgullosa, ni arrogante, ni que quería aparentar ser algo que no, sino simplemente ella eligió seguir el buen consejo de esas personas que se dedicaban a ese trabajo, y definitivamente eso... Sí, eso realmente a mí me impresionó. Y cómo Mardoqueo va a seguirle dando consejos y ella le escucha. Y es esta humildad de Esther. Es la humildad de Esther con ese corazón sencillo, que ya teniendo prosperidad, teniendo tantas cosas de lujo, tantas cosas llamativas a su alrededor, como ella sigue siendo humilde, tranquila, obediente. Me encanta también, tú sabes, que en aquellos tiempos, siempre cuando vemos historias así de la Biblia y cuando vemos a esas personas que Dios usó, siempre tienen como un trasfondo así de poco éxito. De esas personas que tú dices, no, si vamos a apostar de que alguien va a triunfar en la vida, realmente el ojo humano siempre se equivoca a lo que Dios quiere. Es decir, porque sabemos que Dios mira el corazón. Sabemos que Dios no se deja llevar por las apariencias. Y entonces cuando vemos a esas personas que Dios usó en la Biblia, siempre vemos que tienen este tipo de características, o que eran personas huérfanas, o que eran estériles, o que tenían un problema de trasfondo que por lo general uno diría, no, definitivamente esa persona con ese trasfondo, con esos problemas que trae, así no va a llegar a ninguna parte. Pero sin embargo vemos a Dios siempre usando a esas personas sencillas, a esas personas con las cuales nos sentimos identificados, porque todos traemos problemas, todos traemos nuestros traumas, todos traemos vivencias negativas que de alguna manera nos hacen pensar en algún momento determinado, o que no podemos, o que no vamos a estar a las expectativas de Dios o de otras personas, o que simplemente hay otra persona que es mejor que nosotros para eso. Pero sin embargo, a pesar de todo, Dios ve nuestro corazón. Dios ve lo que hay en nuestro interior. Dios ve algo más. Dios simplemente no se guía por aquello que te han dicho desde que tú eras pequeño. Dios simplemente no se guía
por esos prejuicios o por ese trasfondo negativo que tú puedas tener, sino que Dios es capaz de ver en nosotros ¿sabes? Como ese diamante en bruto, como ese diamante que necesita ser pulido. Y ahí Dios, aunque las personas digan que no servimos o que no valemos la pena, Dios busca la manera para sacar de nosotros lo mejor. Y continúa la historia bíblica y ahí aparece el personaje negativo de la historia. La Biblia habla de un hombre que se llamaba Amán, el cual el rey le tuvo mucha confianza y lo puso por encima de todos los príncipes. Es decir, la Biblia dice que la silla de Amán estaba por encima de todos los príncipes y que tenía la libertad de tomar muchas decisiones. Pero Amán tenía un problema y es que le dijeron que todas las personas se inclinaban ante Amán, se arrodillaban ante Amán, ¿sabes? Como símbolo de adoración, como símbolo de exaltar a una figura humana por encima de cualquier otra cosa. Y ahí se encontró con el problema de que había un judío, ¿sabes? Un remanente fiel, alguien que seguía sus principios, alguien que había decidido serle fiel a Dios a pesar de las consecuencias negativas que pudiera traer a su vida, y ese era Mardoqueo. Así que se acercan a Amán y le dicen, ¿sabes qué? Todo el mundo se arrodilla ante ti, todo el mundo se inclina ante ti, pero Mardoqueo no lo hace. Y ellos sabían que era judío. Ellos sabían el trasfondo que había con Mardoqueo, sabían de sus creencias, sabían de los conceptos y los principios que manejaban los judíos. Y me llama la atención esta historia de Mardoqueo como personaje fundamental, donde a pesar de no estar en su propia tierra, a pesar de estar en un lugar donde nadie quizás lo iba a ver o lo iba a juzgar por simplemente arrodillarse y postrarse para evitar problemas, ¿no? Como muchas veces hacemos nosotros, que transgredimos nuestros principios y nuestros valores por el miedo al que dirán, por el miedo a la manera que nos puedan ver otras personas. Pero sin embargo, Mardoqueo se mantuvo fiel a Dios en ese sentido. Y por tanto se buscó un enemigo a muerte, que fue ese Amán, ese que estaba en esa posición tan alta, que el rey lo había puesto por encima de todos. Por lo tanto, Amán se airó. Es una persona con la cual uno se quiere meter, uno no quiere problemas. Uno no quiere problemas con esa persona. Así que Amán se airó, se enfureció y ya no solamente buscaba la muerte de Mardoqueo, sino que salió en él un odio hacia los judíos que quería matar, que quería buscar la manera de matar a todos los judíos. Así que de alguna manera empieza a conversar con el rey estas ideas y convence al rey de proclamar un decreto donde ponían una fecha específica, donde en esa fecha le iban a dar muerte a todos los judíos de aquel imperio, a todos los judíos que vivían en aquel lugar, que habían sido exiliados de su tierra. Le iban a dar muerte a todos, a los niños, a los hombres, a las mujeres, a los ancianos, a todos, y se iban a quedar con todas sus pertenencias. Así que prácticamente todo el mundo estaba esperando a que llegara ese momento para matar a los judíos, quedarse con todo lo que ellos tenían. El rey había dado ese veredicto con esa fecha. Así que la historia se pone muy tensa, se pone muy triste cuando Mardoqueo se entera de aquel decreto del rey. Simplemente dice la Biblia que rasgó sus vestiduras. Ustedes saben lo que significaba rasgar sus vestiduras en aquellos tiempos, enseñar de haber recibido una noticia realmente mala, y se comienza a vestir de silicio, enseñar de luto. Y comienza a salir por la calle clamando a Dios. Ya me imagino a Mardoqueo como un loco perdido, clamando a Dios, hablando con Dios, caminando por las calles para que Dios tuviera misericordia y para que Dios se apiadara de todo el pueblo judío. Y no solamente le pasó eso a Mardoqueo, sino que aquel edicto real
lo empezaron a enviar a cada una de las provincias, y cada vez que llegaba a una nueva provincia donde había un judío y oía aquella noticia, dice la Biblia que algunos hasta dormían en silicio. Es decir, así que bien triste se puso la historia, bien triste y bien cargado se puso toda aquella situación. Y es que de generación en generación y a quienes han leído la Biblia o la han escuchado, vemos cómo personas se han levantado contra los cristianos. Y no solamente contra los cristianos que no van con armas, los cristianos que no van a pelear, los cristianos que simplemente están defendiendo a Dios por sobre todo, defendiéndolo, respetando los principios de Dios, respetando lo que Dios manda en su palabra, los mandamientos que nos da, y cómo estas personas que buscan agradar a Dios primero, crean incluso podemos decirlo así, ese odio en otras personas. Vimos el mismo ejemplo de Pablo, cómo perseguía a los cristianos, y muchos en la Biblia. Y vemos también en Amán cómo el rey festejó todo por su prosperidad, por todo lo que había logrado, todo por su orgullo. Y vemos también en Amán cómo son estos hombres que buscan ser aclamados, que buscan el aplauso de los demás, que buscan su vanagloria, que buscan su orgullo. Y lo vemos esto constantemente, cómo las personas buscan ser similares a Dios de alguna manera también, diciéndole al mundo que lo que se ha logrado ha sido por su fuerza, ha sido por su esmero, ha sido por su trabajo, y buscan ser aclamados por las demás personas. Y esto no es nuevo, esto pasa desde años y años, y pasa en la actualidad también. Cuántas cosas, incluso personas que buscan tomar el lugar de Dios en nuestras vidas. Y el lugar de Dios es el primero, es el más importante. Cuando nosotros le damos la prioridad a Dios, todas las demás personas y las demás cosas pasan a otro segundo plano. Pero vemos cómo Amán buscaba ser aclamado, buscaba ser reconocido en su propio orgullo. No buscaban de Dios, no buscaban alabar a Dios. Pero cuando vieron a Mardoqueo, dijeron, esto es extraño, este hombre es diferente, este hombre quiere más de nosotros. Y no era que quería más, es que su primer lugar en su vida, en su familia, en sus principios, era Dios por sobre todas las cosas. Y en nuestras vidas vamos a tener no solamente personas, incluso cosas que buscan tener el primer lugar en nuestras vidas. Y es que siempre vamos a tener enemigos. Es decir, ya partiendo de la idea de que todos sabemos lo que dice la Biblia acerca del diablo, que anda como león rugiente, buscando a quien devorar, es decir, constantemente buscando hacernos caer, buscando hacernos tropezar, sino también en nuestros trabajos. Muchas veces, cuántos testimonios no hemos escuchado de cristianos que por su forma de ser, que por ser fiel a sus principios, a su fe, se buscan este tipo de enemigos, se buscan a jefes de enemigos o a otras personas que tienen influencia en el trabajo de enemigos, y así cuántos ejemplos, los mismos jóvenes, los mismos adolescentes en sus escuelas o en la universidad siempre van a encontrar a alguien que le quiera hacer cierto reproche o bullying, o que lo quiera hacer sentir mal en base a sus principios, en base a su fe, en base a lo que ellos creen. Así que definitivamente en cualquier área donde nos encontremos, ya sea en el ministerio, inclusive a veces en el ministerio también nos pasa. A veces tenemos que lidiar con ciertas personas que simplemente se creen que están siendo guiados por Dios, y no es así, y vienen a ser piedra de tropiezo a nuestras vidas. Donde quiera que estemos, y vemos tantos ejemplos en la Biblia como le pasó a David con Saúl. Es decir, de que siempre vamos a tener, o quizás siempre nos vamos a encontrar a personas que van a ser usados para que nuestro proceso sea más difícil, para hacernos sentir mal, para hacernos sentir incómodos, para hacernos sentir que no deberíamos de estar en ese lugar, o que debemos de ceder a nuestros principios o a nuestras creencias o a nuestra fe hacia Dios. Pero vamos a ver cómo pasó en esta historia, que a pesar de que alguien va a buscar siempre tu mal, a pesar de que alguien va a querer destruirte, va a querer afectar eso que tú quieres lograr, eso que tú quieres alcanzar, Dios, si nosotros permanecemos fiel a Dios
Él va a pelear nuestra batalla. Él siempre permanece fiel. Él no nos va a dejar desamparados. Y aunque en ciertos momentos veamos que la lucha está fuerte, que de cierta manera nos estamos sintiendo bien incómodos, o que ya no podemos más, o que ya la carga está siendo demasiado pesada, si en medio de esos momentos somos capaces de mantenernos fiel a nuestros principios, fiel a Dios, definitivamente Dios nos va a dar la victoria, como le pasó a Mardoqueo. Y continúa el libro de Esther, y avanzamos en los capítulos y vemos que Esther comienza a ver el estado de Mardoqueo, lo que estaba pasando, y ahí a través de un siervo de Esther se comienza a comunicar con Mardoqueo, y Mardoqueo le cuenta acerca del edicto real y le cuenta todas las consecuencias que iba a tener y todo lo que estaba pasando. Y Esther comienza a conversar con Mardoqueo para ver qué podía hacer y qué decisión podían tomar. Y por ahí hay una frase que Mardoqueo le dice a Esther que me encanta, y Mardoqueo le dice: ¿y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? No, Mardoqueo bien fuerte, bien como fuerte. Diciéndole, ¿sabes qué? ¿Quién sabe? Mardoqueo entendió, es que Mardoqueo entendió lo que en un principio habían sido acontecimientos aislados, que lo leemos en la Biblia y decimos, bueno, la fiesta, bueno, la destitución de la reina, bueno, lo pudiéramos ver hasta injusto porque vivimos en otro contexto, en otra era, y pudiéramos hasta criticarlo. Y luego entonces vemos a Esther siendo reina. Y ya cuando leemos esta frase que Mardoqueo le dice a Esther, en mi opinión, es que Mardoqueo entendió. Mardoqueo entendió el proceso. Mardoqueo entendió el plan de Dios, lo que Dios tenía pensado, lo que Dios tenía preparado. Mardoqueo vio la esperanza, la salida de la situación difícil en la cual Amán los había puesto. Así que le dice esta frase bien fuerte a Esther y casi que la manda a pelear por su pueblo. Y por ahí entonces Esther va entendiendo también todo, y también Esther da una frase que es una de esas frases que todos conocemos, esa frase épica donde Esther dice: y si perezco, que perezca. Porque Esther le dice a Mardoqueo, ¿sabes qué? Reúne a todos los judíos y ponlos a hacer ayuno durante 3 días, que no almuercen, que no coman, hagan ayuno por mí. Y yo y mis doncellas también vamos a hacer un ayuno de 3 días, y a los 3 días yo me voy a presentar ante el rey. Y es que todos saben que en aquellos tiempos había una ley donde si tú te presentabas ante el rey y el rey no había demandado tu presencia, y tú te presentabas así simplemente, había una ley que decía que tú ibas a morir, que automáticamente por presentarte ante el rey ya lo que te tocaba era la muerte. Espérate, y antes de que sigas con la historia, porque ahí también hay un detalle que también es importante, porque Mardoqueo no solamente le dijo eso. Sí. ¿Quién sabe si para esta hora has llegado tú al reino para salvar a tu pueblo? Exacto. Sino que continúa y le dice, porque si no lo haces tú, salvación llegará al pueblo, pero no de tu mano. Porque Dios siempre tiene planes para nosotros. Y nosotros decimos, no, si Dios tiene planes para nosotros, pero si tú no sigues los planes de Dios, vas a perder la bendición de ser usado por Dios. Dice, ¿quién sabe si para esta hora tú estás aquí? Pero si tú no tomas la decisión de hacerlo, salvación al pueblo va a venir por mano de alguien más, porque Dios quiere salvar a su pueblo. Y como Esther es capaz de decir, si perezco, que perezca. Pero no solamente en su fuerza. Y quiero hacer hincapié en esto. No solamente ella decidió decir, bueno, yo voy a tomar la decisión, voy a dejar mi lujo, mi riqueza, ya era reina, voy a dejar mi comodidad, voy a arriesgar mi vida, sino que enseña la importancia del ayuno. Y me encanta ese versículo. Como dice, diles a todos que se pongan a ayunar por 3 días, que yo me presentaré ante el rey. Pero ella sabía que aunque ella tenía su confianza en Dios, ella necesitaba el respaldo en oración. Exacto. Y puso a todo el pueblo a ayunar. Le dijo, ayunen todos por mí, porque yo me voy a presentar, pero no solamente soy yo.
Y es cuando nosotros hacemos un equipo como iglesia. Amén. Es cuando nosotros hacemos un equipo como cuerpo de Cristo también, de que yo quiero alcanzar esto, de que Dios tiene estos planes para mí, pero yo lo voy a hacer contando con mi familia en Cristo, con el cuerpo de Cristo, con la iglesia. Y qué bonito es que no solamente miremos nuestros logros en Dios como nuestros logros, sino que lo podamos hacer como equipo, como iglesia, como cuerpo de Cristo. Así que estaba este edicto real donde si tú simplemente entrabas al patio del rey sin ser invitado, a pesar de ser la reina... Y ya la otra reina la habían destituido, así que Sí. tenía antecedentes fuertes. A pesar de ser la reina, simplemente podías morir. A no ser que el rey extendiera su cetro y te salvara. Así que a los 3 días de estar Esther en ayuno, junto a todos los judíos, junto a Mardoqueo, decide entrar al patio del rey. Y gracias a Dios, el rey le perdona la vida. Y entonces el rey le dice, bueno, dime, reina, ¿qué quieres? Y el rey se veía, y aquí va la historia de amor, ¿no? Se veía apasionado, se veía que realmente amaba a Esther, se veía enamorado, ¿sabes? Como cuando un esposo, su esposa iba a pedirle algo y allí... Y qué lindo es que el esposo te Dios responda mío, como y te manera cero. responda, Pídeme lo que quieras hasta y te lo daré. mis tarjetas de crédito. Oh, aleluya. Coge la tarjeta de crédito que tú quieras, hasta la de débito. Deja que salgamos de podcast aquí. Rey bien enamorado. Y entonces Esther allí tenía todo un plan preparado. Como mujer sabia. Sí. Como mujer sabia, no fue directamente No al fue rey y directo. le dijo, no, yo quiero que liberes a mi pueblo. No, vamos a cenar. Exactamente. Le preparó un banquete al rey y a Amán. Y allí le preparó un banquete y el rey mandó a buscar a Amán bien rápido. Y prepararon Amán todo, contento y todos orgulloso. contentos, y ahí comieron y bebieron. Y ahí el rey le dijo, más feliz todavía, no, dime, ¿qué es lo que quieres? Te voy a dar lo que me pidas, hasta la mitad del reino te voy a dar si me lo pides. Y Esther, no, espérate, tranquilo. Te voy a preparar otro banquete más. Mujeres, aprendan cómo se lidia con un hombre, cómo se trabaja. Usted tiene que tratar con temas fuertes. Usted involucra comida. Usted ahí, no una, otra cena más. No escatimen en esfuerzo, en recursos. Consejos matrimoniales. Y así que por ahí estaba Amán también, bien contento y bien orgulloso también. Dice la Biblia que fue y le contó a su esposa de todo lo que había logrado y a sus amigos de todo lo que había logrado, de donde el rey lo había puesto y de cómo también había dado gracias ante la reina que le había preparado un banquete y lo había invitado a otro banquete. Lo que Amán no sabía era que todo... Dice la Biblia que Amán llegó esa noche a su casa y le dijo a su esposa, la reina Esther nos ha invitado solo al rey y a mí. Sí. Y me siento orgulloso, Todo feliz. Él lo que no sabe que le estaban preparando su muerte. Y entonces, cuando llega ese segundo banquete, ahí ya luego el rey, ¿sabes? Más feliz todavía, más contento, más dispuesto a cumplir aquella petición de Esther. Y Esther le dice, ¿sabes qué? Un hombre malvado, un enemigo, ha buscado la manera de querer matarme a mí y a todo mi pueblo, de hacer que yo y todo mi pueblo muera. Y cuando Esther se lo dice de esa manera y desde ese enfoque, el rey airado le dice, pero dime quién es esa persona. Que imagínate, ¿no? El rey, luego de estarse sintiendo tan feliz, tan contento con su esposa, con su reina, con esa persona que él ama, que venga la reina a decirle, ¿sabes qué? Hay uno que me quiere matar y no solamente me quiere matar a mí, sino que quiere matar a todo mi pueblo y ya lo ha logrado, ya nos tiene acorralados. Y Esther le dice, ¿sabes qué? Y si tan siquiera fuera para vendernos como siervos, pero es para matarnos, es decir... No, y aclarar que esa noche ya Amán tenía preparada la horca para Mardoqueo. Sí, es decir, es para matarnos, es para... Ella le dijo al rey, eso es un daño irreparable si nos matas a todos, ¿cómo vas a hacer? Y el rey indignado, airado, le dice, ¿sabes qué? Dime quién es esa persona.
Y Amán, yo me imagino ya Amán. ¿Por dónde me voy? ¿Dónde está la Amán puerta? diciendo, esto ya está, esto se puso malo. No sé a qué punto Amán se dio cuenta que se estaba tratando de él, porque él no sabía que Esther era judía. Así que Esther le dice, ¿sabes qué? Esa persona malvada, ese enemigo lo tenemos aquí y es Amán. Y el rey se sintió airado, molesto, pero también me imagino de aquí especulamos un poco. Era la persona de su confianza. Era la persona Dice que le había dado el anillo real. Que le había dado el anillo para que él tomara la decisión que él quisiera. Tenía toda su confianza. El rey le había dado todo a Amán. Y el rey se sintió tan indignado que tuvo que salir al huerto a coger aire, a respirar, a ver qué hacía en medio de toda esa situación que se había encontrado. Y por el otro lado, entonces, Amán estaba ahí pidiéndole a Esther, por favor, que lo ayudara, que lo salvara, porque ya sabía que su vida estaba en completo peligro, que ya estaba al borde de la muerte. Y dice que esa petición se volvió tan intensa que casi que se cayó arriba de Esther. Y en ese mismo momento, ¿sabes? Como película de la época medieval, en ese mismo momento entró el rey y vio aquella escena de Amán encima ya de Esther, casi cayéndose encima de ella. Y el rey molesto le dice, ¿sabes qué? No solamente quieres matar a mi esposa, también la quieres violar aquí enfrente de todos. Y ya cuando el rey dice eso, ya rápido todo el mundo entendió de que Amán definitivamente iba a morir esa noche. Lo toman a Amán y allí uno de los eunucos le dice al rey, ¿sabes qué? Amán tenía preparado una horca para Mardoqueo, que no contamos la historia de Mardoqueo porque definitivamente no nos da tiempo. Pero allí Amán tenía preparado la horca para Mardoqueo y el rey le dice, ¿sabes qué? Ahí mismo, ahórquenlo. Dios mío, la historia está buena, Yo está amo intensa, esa historia. Está emocionante. Cómo Dios, cómo cuando nosotros nos ponemos en las manos de Dios, tomamos la mejor elección, porque Dios cuida de los suyos. Uh-huh. Y vemos en muchas historias de la Biblia cómo aquellos que claman, Dios les responde y les da la victoria, pero les da la victoria de una manera sobrenatural, sí. De una manera que no tienes explicación, que no que fue que pasó por algo, que hay una justificación, sino que Dios se glorifica tan grandemente. Luego no se podía cambiar el edicto, pusieron Exacto. a luchar al pueblo, pusieron otro edicto para que el pueblo se pudiera defender. Uh-huh. Cómo Dios le da la victoria. Y mientras yo leía esto, venían tantas historias de la Biblia a mi cabeza. Cuando Josué fue y solamente con ruido, con bocina, lograron derribar la montaña de Jericó tan fuerte, los muros de Jericó, uh-huh. Como Gedeón con 300, tenía miles, pero Dios le dijo, no, ve quitando, y de miles, de 22,000 creo que era, que comenzó, quedó en 300. Contra 135,000, más de 135,000 soldados. Uh-huh. Y como una y otra vez en la Biblia Dios te muestra y que Él cuida de los suyos y que se glorifica de una manera que no hay. Aunque las circunstancias sean desfavorables, que aunque las circunstancias sean desfavorables, y que seamos los más débiles, sí, ahí Dios va a pelear por nosotros, ahí Dios nos va a dar la victoria, aunque con nuestros ojos humanos no seamos capaces de ver y el momento en que estemos atravesando nos engañen por completo, haciéndonos creer que Dios nos abandonó, que ya lo que tenemos delante de nosotros es toda una deserción o una debacle o una destrucción o simplemente hasta la muerte. Que no perdamos la fe en Dios, que no perdamos nuestra creencia en Dios, que no perdamos el hecho de esa decisión que tomamos de serle fiel a Dios, porque definitivamente Dios nos va a dar la salvación, Dios nos va a dar la victoria, Amén. Dios nos va a sacar de ese momento complicado, Dios nos va a poner en un lugar mejor, porque cuando los judíos vencieron a todos sus enemigos, todo el mundo, todo de aquel imperio respetó al pueblo judío, lo admiraban, es decir, Dios nos va a tomar de ese momento donde estamos viendo que nos está yendo muy mal y nos va a poner en un lugar favorable, en un lugar mejor, en un lugar espectacular, porque Él nos guarda y Él nos cuida.
pero como aquí el tiempo vuela, sí, ya no nos queda tiempo para más. Ha sido una historia impresionante, intensa poder debatir de este tema de Esther, de este libro de Esther de la Biblia. Es impresionante las cosas que Dios hace cuando nos ponemos en sus manos. Es un buen libro para leer, un buen libro para estudiar, para sacar enseñanza, para poder compartirlo en familia, con tu esposa o con tu esposo, con tus hijos, con tus hijas también. Y por ahí también un buen libro para que puedas responder la pregunta a nuestro nuevo challenge. Ya sabes, tienes que decirnos en los comentarios de nuestro podcast cómo se llamaba cómo se llamaba Esther, el nombre hebreo de Esther y qué significaba. ¿Cuál era el nombre hebreo de Esther y qué significaba? Así que ya lo saben, $100 que puede ser de ustedes. Déjenos su respuesta en los comentarios. Muchas bendiciones. Chao.